Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta lección ha sido una lección de grande bendición, aún cuando estudiamos todo un proceso que enfrentó el apóstol Pablo durante su arresto en Jerusalén. La lección número 11 ha sido una gran bendición por muchas razones. Pudimos comprender claramente que cuando Dios tiene un propósito de cumplir una misión, Él elige y prepara a aquellos que envía. Repito, cuando Dios tiene el propósito de cumplir una misión, Dios elige y prepara a todos aquellos que elige. De tal manera que pudimos ver cómo Dios providencialmente guió todo este propósito, aún todas estas adversidades, para que el apóstol Pablo cumpliera el cometido de la misión que Dios le encargó, al darle una visión de ir a Jerusalén, a Cesarea, a Roma, en fin, de cumplir la misión. En esta ocasión, Pablo y sus compañeros, cuando ellos llegaron por allá, presentaron un informe a los dirigentes de Jerusalén de las contribuciones enviadas a las iglesias para sostener a los pobres. En realidad, el apóstol Pablo expresaba con esto el propósito de tener una causa para unir a la iglesia para la obra de la misión en todo el mundo. Todos debían de contribuir a esto. Sin embargo, aunque entre ellos habían algunos que eran incapaces de apreciar el espíritu de amor fraternal que había en el apóstol Pablo con el propósito de recoger estos donativos, algunos no comprendían la misión de este dirigente, de este grande hombre de Dios. Ahora, si los dirigentes de la iglesia hubieran abandonado plenamente sus sentimientos de amargura contra el apóstol y lo hubieran aceptado como a uno especialmente llamado por la obra de Dios para dar el evangelio a los gentiles. Realmente esta lección ha sido una lección de grande bendición. El arresto en Jerusalén, como ya dije, aunque habla de algo que aparentemente es trágico, aquí pudimos ver lo que es la bendición de Dios. Por ejemplo, en el tema número 1, descubrimos cómo el encuentro con los dirigentes en Jerusalén ocasionó un asunto bien interesante con el apóstol Pablo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, recibió una cálida bienvenida por parte de los creyentes vinculados a Mnasón, quienes se hospedarían. Realmente aquí pudimos ver lo que pasó. Se les había informado acerca de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, cómo los conversos judíos vivían en el extranjero, y algunos le acusaban al apóstol Pablo de ser un apóstata, de dejar las leyes de Moisés, de apartarse de los mandamientos. Entonces, tanto judíos como gentiles eran igualmente salvos por la fe. El apóstol Pablo tenía ese mensaje, y este era el mensaje que él trataba de llegar. Sin embargo, los judíos que se habían convertido al cristianismo seguían insistiendo en conservar, en mantener los ritos, las ceremonias, de tal manera que quisieron hacer algo interesante para poner al apóstol Pablo en el contexto de estar políticamente correcto. Le dijeron: mira, te vas a ir por allá, vas a ir al templo, vas a hacer el rito de la purificación, llévate a estos hombres y también a ellos hazlo cumplir el rito. El apóstol Pablo, por quedar bien con estos hermanos, él cumplió con este rito. Sin embargo, él no tenía que cumplir este rito. ¿Por qué? Porque su mensaje no era basado en las leyes rituales. Su mensaje estaba basado en la justificación por la fe. Y en este sentido el apóstol Pablo, diría yo, humanamente falló. Sin embargo, estas cosas fueron escritas para que aprendiéramos que así como Moisés, Abraham y Pedro fallaron, también el apóstol Pablo no está exento de este asunto. De tal manera que estos ritos más bien causaron problemas, porque esta gente estaba sospechando mal, estaba pensando mal. Ellos pensaban que había metido a un inconverso, a un gentil incircunciso a los atrios del templo, y esto le causó problemas al apóstol Pablo. Por lo tanto, no es lo mismo pretender que ser. Hay que ser fiel y verdadero. En el tema número 2 descubrimos lo que fueron los disturbios en el templo. Después de haber pasado por el proceso de la purificación,
de haber guardado la tradición. Esto decía que tenía que ser así. Eran los ritos de la purificación, conforme lo que hacían los nazareos. Sin embargo, se produjo un disturbio. Unos incitaban contra Pablo para atacar al apóstol, y que el apóstol Pablo aparentemente estaba en contra de los símbolos sagrados de la religión judía. Y de esto ellos se agarraron porque ellos pensaron, esa es la palabra clave, ellos pensaron que había hecho cosas indebidas, porque se creía que había metido a alguien allí al templo. Sin embargo, el apóstol Pablo no había hecho nada de eso. Ahora, la realidad es que allí, en el templo, habían carteles que decían y ponían una advertencia, que podían morir si traspasaban eso. Por lo tanto, era un crimen a las leyes rituales, ceremoniales de los judíos, que alguien hiciera algo así. De tal manera esto incitó a un disturbio, un gran problema. Esta fue una falsa acusación contra el apóstol Pablo que causó prejuicios en prejuicios y en perjuicios del apóstol Pablo. Pues de tal manera que tenemos que tener cuidado con aquello que pensamos, con aquello que imaginamos, con aquellos que sospechamos. Hemos de tener cuidado de no ser parte de aquellos que andan difamando a los siervos de Dios cuando están haciendo la obra, aún que ellos no sean perfectos, como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando él empezó a hablar, lo bofetearon, le golpearon la cara. El apóstol Pablo dijo: son un sepulcro blanqueado, haciendo alusión de lo que dijo Cristo. Y cuando se dio cuenta que el apóstol Pablo, que estaba hablando con el sumo sacerdote, dijo: perdón, yo no tengo que decir nada en contra de un príncipe del pueblo, del Hijo de Dios. Entonces, él se retractó allí y podemos ver cómo el respeto a los dirigentes del apóstol Pablo. Sin embargo, él estaba cumpliendo su misión. En el tema número 3, comprendimos lo que pasó delante de la multitud. Mientras al apóstol Pablo, el comandante, para salvar la vida, interfirió entre la turba, lo protegió, lo guardó, lo apartó de aquellos que lo querían matar, que lo habían golpeado. Entonces, mientras él llevaba a la fortaleza romana para interrogarlo, Pablo pidió hablar en público. Y él empezó a hablar en griego. Y al empezar a hablar en griego, este comandante dijo: oye, ¿no sos tú uno que se levantó, que era un judío egipcio, que se levantó contra los romanos? ¿No sos tú ese? Y el apóstol Pablo dice: ¿sabes qué? No, yo no soy ese. Yo soy de Tarso, de Cilicia. Yo no soy ese. Entonces el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad, cuando se le dio la oportunidad para hablar en público, para presentar su testimonio. Un testimonio glorioso, cómo Dios lo había llevado allá camino a Damasco, cómo lo había derribado, cómo el encuentro con el Señor. Él vio a Dios mismo en la persona de Jesucristo, escuchó la voz, y así fue como el apóstol Pablo pasó a ser, Saulo de Tarso pasó a ser el apóstol Pablo. Y así fue como la revelación que el apóstol recibió vino a ser prácticamente el punto de partida para que fuera un misionero del reino del Señor. Ahora, dice que no resultó ser buena esta intervención del apóstol Pablo. Aparentemente todo estaba en su contra, la multitud y todo, y el comandante. Sin embargo, el comandante vino y al darse cuenta de lo que estaba pasando, que no era culpable de muerte, entonces lo echó preso, lo interrogó y lo puso, podemos decir, en prisiones. Sin embargo, allí el Señor lo estaba guardando y Dios le da la promesa al apóstol Pablo: mira, no tengas cuidado, no te preocupes, porque yo te he mandado a predicar ante gobernantes, ante reyes. Tú vas a hablar la palabra. Entonces el apóstol Pablo recibió la promesa. Y de esta manera fue a parar al Sanedrín. Estando allí en el Sanedrín, ante la declaración de Pablo, fue recibida con una bofetada, como ya les dije. Aquí, ante el Sanedrín, esto fue algo interesante. El tema número 4. ¿Por qué? Porque allí es donde se da el gran conflicto. Pablo intentó, dice, interrumpir ingeniosamente el proceso. ¿Y qué dijo? Bueno, hermanos, yo soy fariseo. ¿Quiénes son ustedes, fariseos o son saduceos? Y esto hizo dividir a la congregación, a la multitud. La escuela sabática dice que el apóstol Pablo fue sagaz, fue astuto. Pero yo diría que el Espíritu de Dios le dio palabras para hablar, porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu le dio la oportunidad para hablar en lengua. El Espíritu le dio la oportunidad para quedar sereno, aun cuando lo abofetearon. Este es dominio propio, templanza. Así es que fue el Espíritu de Dios el que hizo hablar al apóstol Pablo.
dividir, por así decirlo, aquella multitud delante del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, y el apóstol Pablo dijo: yo soy fariseo, esta es mi religión, yo creo en la resurrección. Y de esta manera, delante del Sanedrín, se hizo la obra que él quería de alguna manera llevar el mensaje. De esta manera pasamos al tema número 5, cuando el apóstol Pablo fue trasladado a Cesarea. Estaban enfadados por el hecho de que aún no se habían librado de Pablo. Lo habían querido matar, pero no lo habían podido matar. Entonces vinieron 40 judíos, se comprometieron y juraron con una conspiración para matar al apóstol Pablo. Ellos dijeron: no vamos a comer, no vamos a beber hasta que lo matemos. Se reunieron esta gente con el propósito de hacer un crimen en contra del apóstol Pablo. Pero de manera providencial, Dios tenía hijos en todas partes. Y es curioso encontrarnos con el sobrino del apóstol Pablo, hijo de la hermana del apóstol Pablo. La Biblia no da todos los detalles de la familia de Pablo, pero gloria a Dios por este sobrino. ¿Por qué? Porque él escuchó lo que estaban tramando, se fue donde el apóstol Pablo, entró donde él, habló con él, le dijo: mira, esto y esto y esto están tramando en contra ti. Entonces el apóstol Pablo mandó llamar al militar que lo estaba guardando a él, le dijo: mira, lleva a este muchacho ante el comandante, que tiene un mensaje muy importante que darle. Parece ser que era un muchacho pequeñito, lo tomaron de la mano, lo llevaron del comandante y le explicó lo que estaba pasando. Y así fue que la carta que mandó Félix, esta carta, el informe que le reportaba lo que había pasado con el apóstol Pablo, cómo él tenía derecho a un juicio legal, tenía derecho a defenderse, tenía derecho a apelar ante un juicio injusto. Y de esta manera, al margen de la reputación de Félix, le brindó a Pablo el procedimiento legal adecuado, que un interrogatorio preliminar bajo la vigilancia hasta que llegaran los acusadores. Y esta fue la lección número 11. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 12, cuyo título es Reclusión en Cesarea. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y recuerda, si esta lección ha sido de bendición para ti, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tan lindos y maravillosos testimonios de bendición, de liberación, de tu tierno cuidado y providencial para preservar, guardar tu obra y llevar tu palabra al mundo entero. Gracias por el testimonio del apóstol Pablo. Te rogamos que nos bendigas, nos acompañes y nos ayudes a serte fiel hasta el fin. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendiga hoy y siempre. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, dales tu bendición por venir a estudiar toda la lección. Gracias, oh Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios les bendiga.